bendiga. Amén. Pues vamos a hablar un poco de Dios, ¿no? Y esperar que Él sea quien dirija y que nos hable a nosotros. Amén. Vamos a empezar orando. Padre Santo, Padre Eterno, bendito Dios, bendice nuestros labios, Señor. Unge, Señor, los labios de este siervo, bendito Dios, para que lo que salga de nuestra boca sea de bendición a tu iglesia, a tu pueblo, bendito Padre, y que podamos, Señor, ser instrumento en tus manos, Señor, para bendecir a las naciones, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a empezar buscando en la Biblia, en el libro de Mateo 16, 21. Mateo 16, 21, dice la palabra de Dios: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Amén. Si le quiere poner un mensaje a esta palabra de hoy, es necesario. Ponle como mensaje: es necesario. Es necesario, era necesario que Jesús fuera a Jerusalén. Es necesario que tú y yo vayamos a esa Jerusalén espiritual, porque si no, nuestra vida no tendrá sentido. Es necesario que tú y yo padezcamos. Es necesario que el pueblo de Dios sufra por causa de Cristo. A veces nadie quiere sufrir, nadie quiere padecer, pero es necesario. Amén. Si buscamos en el libro de Mateo 4, 17, vemos que el Señor aquí nos dice claramente que desde entonces, desde ese momento, Él iba a comenzar un ministerio de sanidad, de liberación, de llevar al pueblo al arrepentimiento, a la conversión, pero sobre todo, Él iba a comenzar un ministerio de sufrimiento. Y es lo que más cuesta al mundo y a la iglesia, que le hablen de sufrimiento, que le hablen de dolor, de tristeza. Sin embargo, si el Rey del universo, si el dueño de todo sufrió, ¿por qué tú y yo no vamos a sufrir? ¿Qué tenemos nosotros mejor que Jesús para no sufrir, para no tener dolor, para no tener enfermedades, para no pasar por tristeza? Nadie quiere padecer tristeza, dolor, enfermedades, nadie quiere sufrir. Pero la palabra de Dios hoy nos dice: es necesario. Amén. Leemos Mateo 4, 17, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Desde entonces el Señor empezó a hablarle a la iglesia, a hablarle al pueblo, a hablarle a toda una comunidad. Y hoy el Señor está hablando a nuestras vidas. Es necesario que tú y yo nos sacrifiquemos por Cristo. Amén. Si el hombre y mujer no están dispuestos a sacrificarse por Cristo, de nada nos sirve estar aquí hoy hablando la palabra de Dios, si no estamos dispuestos a entregarlo todo por Él. Mateo 16, versículo 24, dice, Mateo 16, 24, dice la palabra de Dios: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Niégate a ti mismo. Si tú quieres conocer a Cristo, si quieres de verdad la salvación, si quieres conocer el camino de salvación, niégate a ti mismo. Toma esa cruz y síguelo cada día, porque si no, por más años que duremos yendo a una congregación, yendo a cualquier tipo de iglesia o de religión, eso no va a servir de nada si no coge tu cruz cada día, si no te niega a tus deseos, a los placeres, a la carne. Si no te niegas a nada de eso, de nada nos va a servir. Por eso hoy te digo, es necesario que vayamos a esa Jerusalén. Jesús fue a Jerusalén no de fiesta, no de vacaciones. Jesús no fue a un picnic, no fue ahora está de moda que para estas fechas todos o casi todos nos vamos de vacaciones, cogemos vacaciones. Pues Jesús no fue de vacaciones, Jesús fue a padecer, a sufrir.
Amén. En el libro de Lucas, capítulo 17, versículo 25, si buscamos la Biblia, aquí la palabra de Dios nos dice: pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Desechado. Tú y yo, es necesario que seamos desechados por la generación. A veces nos duele cuando nuestros familiares no quieren saber de nosotros porque somos cristianos. Ya se convirtió, ya lo convirtieron, ya lo convencieron, y hasta nuestra propia familia se aparta de nosotros. Pero dice la palabra de Dios que es necesario que seamos rechazados para dar a conocer el nombre de Cristo. No te sientas mal cuando alguien te rechaza por causa de Cristo, porque no te están rechazando a ti, lo están rechazando a Él. Amén. Y en cualquier momento el Señor va a tocar esa vida, ese corazón, para traerlo a sus pies y para convertirlo como una vez te transformó a ti. Amén. Así que no sintamos temor, no sintamos miedo cuando vemos que algún familiar, que algún amigo, cuántos amigos no se apartaron de mí cuando yo le dije que había conocido la verdad, que Cristo había venido a mi vida. Todos se desaparecieron como si yo tuviera una peste. Digo, wow, cuando yo era amigo de parranda, cuando yo era amigo de bebedera, cuando yo era amigo de salir a las calles, andaban todos conmigo. Incluso iban a mi casa a buscarme, a levantarme a medianoche. Y mi madre me decía, ¿pero tú te vas a ir a esta hora? Sin embargo, cuando yo conocí la verdad, cuando Cristo me tocó, todos esos amigos desaparecieron. Ninguno iba a mi casa a decir, oye, vamos a ir a la iglesia. Y eso te va a pasar, y eso probablemente nos pase a todos. Pero no te desanimes, al contrario, ora por ellos, habla con ellos. Porque tampoco te voy a decir que deje de ser su amigo, por eso, no, ámalo más aún, porque ahora lo ama con el amor de Cristo. Amén. Si yo antes quería estar con mis amigos por la parranda, hoy quisiera estar con ellos por el amor de Cristo. Porque quisiera que ellos conozcan lo que yo he conocido. Amén. Que tú y yo podamos decir, pues todos aquellos amigos que una vez me desecharon, yo voy hoy a hacer esa llamada. Hoy yo voy a llamarle y voy a decir, oye, me acordé de ti y he orado por ti. Amén. Porque probablemente ese amigo tuyo, o ese hermano tuyo, o esa madre, o ese padre, está esperando esa llamada tuya, de que tú le digas, hoy me acordé de ti, y hoy el Señor me dijo que Él te ama tanto como te amo yo. Amén. Vamos a seguir leyendo en el libro de Lucas 22, 37. Lucas 22, 37. Dice la palabra: porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento, dice el Señor. Todo lo que estaba escrito de Jesús era necesario que se cumpliesen. Nadie entendía a Jesús, ni sus propios discípulos. ¿Recuerdan a Pedro cuando iban a llevar a Jesús, que lo iban ya a llevar a la cárcel? Cuando Jesús empezó su ministerio también, Pedro era uno de los primeros que se oponía a lo que Jesús estaba diciendo, a lo que Jesús estaba anunciando que le iba a pasar. Cuando Pedro le dice, jamás te acontezca esto, Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo, porque es necesario que todas estas cosas me acontezcan. Y incluso cuando lo van a encarcelar, Pedro es el primero que coge su espada y le corta la oreja a uno de los siervos del centurión. ¿Se recuerdan de eso? Porque el pronto de Pedro, lo que nos pasa mucho, que a veces creemos que somos más cristianos que el mismo Jesús. Pedro decía, no, Jesús, a ti no te va a pasar nada de esto, esto jamás. Jesús dijo, es necesario que a mí me acontezca esto. Tú ahora mismo eres un instrumento de Satanás y quiere impedir que yo cumpla con el ministerio al que fui llamado. Amén.
Vamos al libro de Lucas 24, versículo 25. Lucas 24, 25, dice la palabra de Dios. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Todo aquel que no creía lo que iba a padecer Cristo, Jesús le llamó insensato. ¿Por qué? Porque era necesario que él padeciese, porque si no, tú y yo hoy no estuviéramos aquí, ni tuviéramos la oportunidad de salvación. Ese mundo perdido no tuviera hoy el chance de la salvación, la oportunidad de la salvación, ni aún nosotros. Si Jesús no padecía, si Jesús no se sacrificaba, si no moría por ti, y es necesario también que tú y yo muramos para que la salvación venga a nuestras vidas. Muchos nos aferramos a esta vida y creemos que vamos a ser eternos aquí en la tierra. Es necesario que tú mueras, que mueras no físicamente, aunque físicamente moriremos también, que muera espiritualmente a la carne, al pecado, a los deseos mundanos, para que la salvación venga a tu vida. Porque si tú no mueres a eso, no habrá salvación para ti. Si tú no naces de nuevo, como le decía Jesús a Zaqueo, ¿y cómo voy a nacer de nuevo ya un hombre viejo, un hombre ya mayor como yo? Pues si tú no naces de nuevo, no te vistas, porque no vas a ir. Al cielo no entrarás, tendrás que nacer de nuevo. Amén. En el libro de Salmos capítulo 1, versículo 2, dice la palabra de Dios: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Qué difícil es deleitarse en la palabra de Dios cuando hay dolor, cuando hay sufrimiento, cuando hay enfermedad, pero a eso nos llama el Señor. Si no te deleitas en su ley, si no te deleitas en Dios, si no te deleitas en Cristo, no habrá salvación para ti. Cuando te deleitas en Dios, los sufrimientos pasan a un segundo plano. El dolor, la tristeza pasa a un segundo plano. Pero eso es si tú te estás deleitando en Dios. ¿Quiénes hoy se deleitan en Cristo? Se deleitan en su Dios, en su Creador. Amén. Si tú te deleitas en tu Dios, si te deleitas en tu Creador, todas esas cosas pasarán a un segundo plano. El hambre, la enfermedad, todo pasará a un segundo plano, pero eso es si Dios está contigo, si tú te estás deleitando día y noche en Él. Cuando el salmista decía esto, no lo decía porque estaba gozoso, porque estaba en Benidorm, porque estaba en Valencia, en una playa, porque estaba disfrutando. El salmista no estaba diciendo esto porque estaba disfrutando. Era que estaba en dolor, en tristeza. Sin embargo, él se deleitaba en su Dios, en su Creador. Amén. Que tú y yo cada día podamos decir: yo me voy a deleitar en Cristo hoy. No importa las circunstancias que vengan a mi vida, no importa los problemas que vengan a mi vida, yo me voy a deleitar en Dios. Yo tomo la decisión, la firme decisión de deleitarme en Cristo. Amén. Pero que sea una realidad, que lo que llegue a nuestro corazón lo hagamos realidad cada día en nuestras vidas. No que entró por aquí y salió por aquí, sino que lo podamos poner en práctica, buscando a Dios cada día en oración, buscando a Dios. Como el viernes, les recuerdo, el viernes tuvimos aquí una vigilia y estuvo preciosa. Ojalá que la iglesia queremos motivar a la iglesia de hacer una vigilia al mes, pero queremos motivarlo a que ustedes también vengan, porque la oración del justo puede mucho. Y anhelamos ver un día una vigilia como está el culto hoy, una vigilia gloriosa, y que podamos decir: nos vamos de aquí a las 6 de la mañana. Amén. Vamos al libro de Juan capítulo 3, versículo 14. Juan 3:14 dice la palabra: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto,
así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Es necesario que si tú y yo queremos ser hijos de Dios, seamos levantados. Amén. ¿Y levantado para qué? Levantado para ser crucificado. Levantado para ser crucificado con Cristo. En la misma padecimiento que Él padeció, así tendrán que padecer todos sus hijos alrededor del mundo. Amén. No creas que ser cristiano es un camino de rosas. Ser cristiano es lo más hermoso que te puede pasar, pero no te quiero engañar. Hay sufrimiento, hay dolor, hay tristeza, pero si Cristo está contigo, todo eso es gozo para el cristiano, para el creyente. Amén. Juan capítulo 12, versículos 32 y 33. Juan 12, 32 y 33. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto, dando a entender de qué muerte iba a morir. Tengo que morir. Tú y yo tenemos que morir. Jesús le estaba diciendo al pueblo en ese entonces que él tenía que morir, que era necesario que él fuera a Jerusalén, era necesario que él padeciese, era necesario que a él le dieran esos latigazos para que tú y yo viviéramos por una eternidad a su lado. Amén. Porque no hay manera, no había otra forma, no la hay. No hay otra manera de que tú y yo alcancemos salvación que si no fuese por la sangre del Cordero inmolado, de alguien puro, de alguien sin pecado, de alguien sin mancha. Y no había otro. Y Él se ofreció voluntariamente. El único que cumplía los requisitos era Jesucristo. Y Él no puso pega, no puso pretexto. Dijo, yo lo hago porque yo te amo. ¿Sabes? Jesús lo hizo porque te ama. Y tú debes entender eso. Me cuesta ver cómo tenemos que escuchar tantas y tantas prédicas para decirle sí a Cristo, cuando Él no ha puesto pretexto para entregar su vida por ti. No puso ni un pretexto. No dijo, es que te va a seguir pecando, es que este va a ser un sinvergüenza, es que este va a hacer lo que le da la gana. No puso pretexto. Dijo, yo lo amo y yo voy a morir por Él, porque yo quiero que Él esté conmigo en el paraíso. ¿Tú crees eso? Amén. Josué 8:29. Vamos a ver qué significaba para el pueblo de Israel el ser crucificado en un madero, como fue crucificado Jesucristo. Josué 8:29 dice la palabra: y al rey de Jai lo colgó de un madero hasta caer la noche, y cuando el sol se puso, mandó Josué que quitasen del madero su cuerpo y lo echasen a la puerta de la ciudad, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. ¿A quién colgaban de un madero en aquel entonces? ¿A quién colgaban de un madero? A los enemigos de Dios. Por eso el tal dolor de Cristo cuando iba a ser crucificado, cuando le dice al Padre, Señor, si es posible, haz que pase de mí esta copa. Por eso tal dolor de Cristo, porque el que era crucificado de un madero era enemigo de Dios en el pueblo de Israel en aquel entonces. Vamos a Josué 10:26 para que vean
lo que dice aquí acerca de la crucifixión en madero. Dice Josué 10:26, y después de esto Josué los hirió y los mató y lo hizo colgar en 5 maderos y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. El terror de Jesús era morir como un maldito de Dios. No era padecer, no era sufrir los latigazos, no era morir, porque Él se ofreció voluntariamente a morir. Era morir como un maldito de Dios. Y Él por ti y por mí murió así. Pero se levantó triunfante. Al tercer día resucitó triunfante como el Dios de todo poder, de toda autoridad, como el Rey de Reyes, como el Señor de Señores. Se levantó al tercer día, pero murió como un maldito de Dios. Como morían aquellos que eran malditos de Dios. Así murió el que hoy te dice: yo te amo, entrega tu vida por mí. Acéptame como Señor y Salvador de tu vida. No esperes más. El Señor está hablando hoy al corazón de mucha gente y le está diciendo: entrégame tu corazón, porque ya yo te di todo lo que tengo. Amén. ¿Cómo es posible? Es la pregunta que yo me hago. ¿Cómo es posible que Cristo nos ame tanto? ¿Cómo es posible? Yo no lo entiendo. ¿Cómo es posible que a una persona como yo Él la ame tanto? A una persona como he sido yo y como todavía soy, ¿cómo es posible que Él le ame tanto? Es inentendible, es incomprensible. No hay manera de explicar el amor de Cristo. Por más palabras que queramos buscar, por más adjetivos que queramos encontrar para describir el amor de Cristo, no hay forma. No hay forma de describir cuánto te ama Dios. Así que yo te animo hoy a que te pongas de pie conmigo, a que ores conmigo, y que si hay alguien aquí que quiere aceptar a Cristo como Señor y Salvador de su vida, que ahí donde está diga: sí, yo voy a aceptar a Cristo hoy, porque hoy yo reconozco cuánto me ama Él a mí. Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle a aquellos que quieran aceptar a Cristo que levanten su mano y oren conmigo. Padre eterno, Padre santo, bendito Dios, quiero darte las gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra llega en el momento correcto, en el momento justo, en el momento preciso, a tocar los corazones, a tocar la vida, a tocar las familias, bendito Dios. Yo te pido por aquellos que hoy quieren aceptarte como Señor y Salvador, que tú tomes sus vidas, Señor, que ellos hoy mismo deciden arrepentirse de todo corazón, de todos sus pecados, y ellos hoy hacen esa oración de confesión de fe, de pecado, de decir: yo te acepto hoy, Cristo, como Señor y Salvador de mi vida. Me arrepiento de todo lo que he sido. Reconozco, Señor, cuánto me amas. Reconozco, bendito Dios, que tu amor es infinito, que no hay nadie que se escape a tu amor. Y yo quiero ser parte de tu reino, Padre bendito. Gracias te doy, Padre, por haberme muerto en la cruz por mis pecados. Gracias porque hoy reconozco que soy pecador. Hoy reconozco que te necesito, Padre Santo, para vivir una vida abundante, plena, llena de ti, Padre Santo. Glorifícate en mí, Señor. Glorifícate en mi familia. Glorifícate en mi casa, Señor. Porque desde hoy en adelante, yo y mi casa serviremos al Señor. Padre Santo, gracias. Gracias por lo que va a acontecer desde hoy en mi vida, bendito Dios. Gracias, Padre, por aquellos que hoy han entregado su corazón a Cristo. Gracias, Padre, porque aquellos que van a decidir dar el paso del bautismo. Gracias por aquellos que deciden hoy morir a la carne para nacer de nuevo en el Espíritu, Padre Santo. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga.